Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Cuando Cayo Claudio Nerón regresó a su campamento, el cónsul romano no hizo celebraciones, no se emborrachó, no pronunció un gran discurso. Llevaba consigo el peso de un trofeo macabro, envuelto y protegido durante días. Llevaba consigo el golpe definitivo a la esperanza de Aníbal Barca. Sin decir más palabras, ordenó que el trofeo fuera arrojado frente a los puestos de guardia cartagineses. Lo que cayó rodando ahí delante fue la cabeza de Asdrúbal Barca, la cabeza decapitada del general que debía unir fuerzas con su hermano Aníbal para aplastar Roma desde el norte. Que la viesen bien, que no quedase ninguna duda de que los planes fueron aplastados. Después, el cónsul mandó encadenar a los presos africanos y los expuso junto a ella. Y por si eso no era suficiente, liberó a 2 de ellos con una única misión: llevar a Aníbal la noticia. Dicen que cuando recibió la cabeza y recibió la noticia del fin del ejército de Asdrúbal, Aníbal no gritó, no rompió nada, no hizo nada, solo bajó la mirada. En ese momento entendió que ya no habría victoria, su hermano había muerto y el destino de Cartago parecía sellado para siempre. En ese instante comenzó el fin del mayor enemigo que Roma había conocido en toda su historia. Te doy la bienvenida a Roma Aeterna. Roma Aeterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Programa 151 de Roma Eterna, 78 ya de la República, primer programa de la República dentro del 5º aniversario de Roma Eterna. Después, en la sección sin música, hablaremos de ello. Y menudo momentazo con el que hemos empezado, ¿eh? ¡Buah! Hay que reconocer que ese momento de la cabeza rodando habría quedado perfecto como broche final del programa anterior, sí. Y hubo gente en Twitter que me dijo, ¡hey! Discrepo del cliffhanger del final. La cabeza habría sido perfecta. Pero es que creo que así fluye mejor con las emociones de Aníbal y con todo lo que te voy a contar hoy. Porque como te decía en la introducción, cuentan que Aníbal acabó profundamente afectado, algo normal. Te acaban de chutar la cabeza de tu hermano como si fuera el balón de la Champions, como para no estar afectado, ¿no? Me lo imagino mirando fijamente la cabeza de su hermano Asdrúbal durante unos segundos eternos, inmóvil, mudo. En ese momento no había ejército, no había guerra, no había Roma, solo él y su hermano. Ese rostro, ya sin vida, que había cruzado los Alpes como lo había hecho antes él, Aníbal, que había traído consigo la última esperanza, y ahora estaba ahí, frente a él. Entonces, supo Aníbal que la guerra que había empezado en Sagunto, que había continuado en Tesino, en Trevia, en el Trasimeno, en Cannas, en Capua, estaba comenzando a acabarse. Fue el fin de un sueño, el comienzo del declive. Porque hacía más de una década, cuando cruzó los Pirineos al frente de su ejército, aún no era el enemigo público número 1 de Roma, pero ya llevaba en el corazón el juramento que lo había marcado desde niño. Su padre Amílcar le hizo jurar que jamás sería amigo de ese pueblo romano, jamás vivir en paz con ellos, jamás aceptarlo como amo del mundo. Sus primeras campañas habían sido una sinfonía a la audacia, su marcha hacia Italia derrapando, una locura militar que funcionó. Cruzó la Galia sorteando emboscadas, ganó aliados entre los enemigos de Roma, cruzó los Alpes en pleno invierno, los Alpes, con soldados, con caballos, con hambre, nieve, miedo, y lo logró. Perdió un ojo por el camino, se quedó tuerto, pero por los dioses que lo logró. Por no decir otra expresión más soez. Cuando puso el pie en la llanura del Po, Aníbal ya era leyenda.
En el Tesino humilló a los romanos. En el Trebia los hizo caer en una trampa de manual, con el río helado como testigo. Después, en el Trasimeno destruyó un ejército entero, borró a un cónsul del mapa y sembró de cadáveres las colinas umbrías. Pero todo eso no era nada comparado con lo que vendría después. Cannas, la hecatombe, el mayor desastre militar de Roma en toda su historia. Decenas de miles de muertos, 2 cónsules, legiones enteras, caballeros, senadores, todos caídos en un solo día. Y todo con una sola maniobra, un cerco envolvente tan perfecto que aún hoy se estudia como la cúspide del genio táctico, todavía hoy se estudia en academias militares, según he leído porque no he estado en ninguna. Es una frase que se suele decir, yo lo dejo ahí, pero no he estado en ninguna academia militar para poder confirmarlo, pero eso dicen. Después de Cannas, el mundo que habíamos conocido hasta ese momento en Roma Eterna pareció tambalearse. Capua le abrió sus puertas, Tarento se sublevó, varias ciudades de la Magna Grecia del sur de Italia apostaron por el vencedor, por el caballo que parecía que estaba ganando. Los galos en el norte volvieron a rebelarse, y muchos esperaban que de un momento a otro Aníbal marchara sobre Roma, pero no lo hizo. Y pese a todo ello, Roma resistió. No por superioridad táctica, recuerda a Quinto Fabio Máximo haciéndole la culebrilla. No porque tuviera más hombres, ni más dinero, ni mejores generales. Durante años careció de todo eso, pero resistió. Y en esa resistencia se reveló la verdadera fuerza romana. Después de Cannas, ese día en el que el sol se ocultó para una generación entera, muchos pensaron que la ciudad se rendiría, que bajaría las armas, que abriría las puertas al vencedor y rogaría por su supervivencia. Pero no. El Senado siguió reuniéndose en el foro como si nada hubiera pasado, aun cuando los campos alrededor de la ciudad ardían. Los ancianos senadores no huyeron, los magistrados no buscaron el exilio. Ni un solo tratado de paz salió de la curia, ni uno. Algo llamativo, que quizá nos haga dudar del relato de las fuentes, ya que en tiempos de Pirro sí que se intentó negociar, por ejemplo, y la situación no era tan grave como nos cuentan ahora. Mientras media Italia desertaba, mientras Capua, Tarento y otras ciudades abrían sus puertas a Aníbal, Roma hizo lo más romano que podía hacer, miró la catástrofe de frente y respondió con más guerra. Convocó nuevas levas, reclamó tributos, reforzó las defensas y, sobre todo, apostó por el tiempo, por resistir, por aguantar, por mantenerse en pie. Aunque todo parecía perdido, resistir. Eligió creer en sí misma, y eso... Detente un momento, si estás caminando, si estás conduciendo no, pero si estás caminando, o si estás haciendo, no sé, fregando, cocinando, detente un momento y piénsalo. Eso lo cambia todo. Porque a veces no se trata de tener ventaja, de tener aliados, ni la victoria asegurada. A veces solo se trata de eso. Y estoy hablando de la vida ahora mismo, de creer. De creer que aunque te falten las fuerzas, aunque hayas perdido más de lo que puedes contar, aunque todos esperen que te rindas, con todo en contra, me vas a disculpar, con todo jodido, creer que aún puedes seguir es muy importante. Roma no creyó en la suerte, no creyó en milagros, no creyó en que alguien vendría a salvarla, por mucho que todo el mundo rogara a los dioses. En el fondo Roma creyó en sí misma, en su historia, en su razón de ser, en que aún no era el final, y a veces, solo a veces, eso basta. Porque el que cree en lo que es, en lo que ha sido, en lo que puede llegar a ser, resiste. Y el que resiste puede cambiar el destino. No había nada heroico en esa decisión de Roma, solo obstinación, terquedad, fe ciega, fe suicida. Pero esa fe, esa idea profunda, casi religiosa, de que Roma no podía desaparecer, fue lo que la sostuvo cuando todo lo demás fallaba. Aníbal, por su parte, avanzaba como un dios oscuro, como una tormenta que no cesaba. Pero Roma era una roca. Era la ciudad que había nacido entre el barro y la sangre, si recuerdas los primeros programas de Roma Eterna, formada por delincuentes, según la tradición, que había sobrevivido a los reyes, a los etruscos, a los galos senones de Breno, que había sido incendiada, saqueada, humillada y aún así seguía allí, en el mismo lugar, con el mismo nombre y con la misma gente obstinada. Y en ese silencio, esa negativa a desaparecer, empezó a cambiar el signo de la guerra, de esta segunda guerra púnica. Porque mientras Aníbal se desgastaba en la llanura, en las campañas interminables, en los asedios frustrados, Roma iba tejiendo su respuesta. Lenta, dolorosa, firme, una guerra de desgaste, de diplomacia, de tenacidad. No fue una explosión, fue una brasa que se negó a apagarse. Y cuando finalmente el viento cambió, la brasa volvió a arder. Durante años Aníbal campó por el sur de Italia como esa sombra que te decía antes. Cada año que pasaba, algo se le iba deshaciendo entre las manos.
Las ciudades que conquistaba eran retomadas por Roma. Los refuerzos prometidos desde África se diluían entre guerras internas y promesas vacías. El oro escaseaba. Los aliados itálicos se cansaban. El tiempo, ese enemigo silencioso, trabajaba a favor de Roma. Trabajaba a favor de quien estaba en el terreno. Y sin embargo, aunque todo iba en su contra, aún le quedaba una esperanza. Su hermano Asdrúbal, que venía desde Hispania con hombres, con caballos, elefantes y experiencia, que había repetido la gesta, que había cruzado los Alpes como él, que traía consigo la promesa de una segunda Cannas, de un nuevo asedio ahora sí contra Roma. Pero Roma había aprendido. Claudio Nerón, el cónsul, uno de los dos, marchó al norte a marchas forzadas, se unió a su colega que no amigo, Marco Livio Salinator, sin que ninguno de los dos lo supiera. Como te conté en el programa anterior, lo atraparon junto al Metauro. Y allí lo derrotaron, lo mataron, le cortaron la cabeza y se la lanzaron a Aníbal en su campamento, anunciando el final de una era. Ese día, y aquí acabo esta ira de olla que se me ha venido aquí a la mente, ese día Aníbal entendió que no podía ganar, que Italia no se rendiría, que Roma no caería, que su guerra, esa guerra personal que había arrastrado a pueblos enteros a la ruina, estaba llegando a su final. Aunque ahora mismo no estamos ante el final de la guerra inmediato, pero sí que fue el final de la esperanza. Levantó el campamento con la intención de concentrar sus tropas en el Brucio, también trasladó allí a toda la población de Metaponto y a los lucanos que le eran leales, poco a poco se iba arrinconando hacia el Brucio, y mientras Aníbal viaja hacia allí, nosotros nos vamos a ir a Hispania porque va a ser el gran teatro de operaciones del programa de hoy. Seguimos en el año 207 a.C. y aunque las fuentes, te tengo que ser sincero, no se extienden mucho en las operaciones en la zona, podemos rescatar cosillas interesantes. A estas alturas de la guerra creo que debemos hacer una pequeña visión general de cómo está el tablero. Lo que los romanos llamaban Hispania era un tablero dividido en 3 zonas: Roma, Cartago y los pueblos indígenas. Tito Livio lo deja claro. Tito Livio dice: los cartagineses que antes habían dominado amplias zonas están en retirada ahora mismo. Asdrúbal, el hijo de Giscón, se ha replegado hasta la actual Cádiz, al sur de la península, casi tocando el Atlántico, mientras los romanos controlan la costa mediterránea y la mayor parte del este gracias a Escipión, que se ha hecho fuerte en esa franja estratégica. Pero el centro del tablero es la zona clave ahora mismo, la indómita Celtiberia. Es un territorio de interior, montañoso, poblado por tribus indígenas que todavía no han sido completamente sometidas ni por uno ni por otro. Y allí entra en escena un nuevo actor, Hanón, un general cartaginés que llega desde África para reforzar la presencia púnica en la zona. Y yo te pregunto, ¿te has fijado en que Cartago solo envía refuerzos a Hispania? Guárdalo ahí, porque en algún momento hablaremos de ello. Solo manda refuerzos a Hispania. A Italia no ha desembarcado nadie, creo recordar. Hanón se une a Magón, el otro hermano de Aníbal, el único que le queda vivo, y juntos consiguen algo preocupante para Roma. En muy poco tiempo, reclutan un nuevo ejército de indígenas celtíberos, creando una amenaza directa justo en el corazón de Hispania. Así que tenemos a los cartagineses resistiendo en el suroeste, a los romanos avanzando por el este, dominando toda la franja del Mediterráneo, y en medio, una tierra aún libre, pero cada vez más involucrada en la guerra, donde los celtíberos empiezan a decantar la balanza. Livio nos cuenta que Escipión, viendo la amenaza que suponía esto, porque Escipión no era tonto, envió contra ellos a Marco Junio Silano, a la Celtiberia, con no más de 10.000 hombres de a pie y 500 de a caballo. Zonaras nos completa los movimientos de tropas y nos dice que también envió a su hermano Lucio Escipión a la Bastetania, aunque Tito Livio eso lo cuenta más tarde. Vamos a ir haciendo un pivotaje entre unos y otros. Este Lucio Escipión, te lo digo por las frigadas, es el futuro Lucio Cornelio Escipión asiático. Ya tenemos las piezas colocadas y los movimientos claros. Silano forzó cuanto pudo la marcha y a pesar del obstáculo que suponían las rutas accidentadas y los pasos encajonados entre espesos bosques, como ocurre en buena parte de Hispania, se adelantó no solo a los mensajeros, sino incluso a los rumores de su llegada, te estás flipando aquí Tito Livio, y guiado por desertores de la propia Celtiberia, llegó hasta el enemigo.
avanzó con su pequeño ejército como una sombra entre los árboles. Caminaban rápido, en silencio, con el pulso tenso. Sabían que el enemigo estaba cerca. Cuando estuvieron a unas 10 millas, unos 15 kilómetros, los guías confirmaron lo que temían. Frente a ellos se alzaban 2 campamentos enemigos, no 1, 2. El de los cartagineses, a la derecha del camino, fortificado, vigilado, disciplinado, y el otro, a la izquierda, era completamente opuesto a él. Un ejército nuevo, formado por celtíberos, más de 9.000 hombres, mal organizados y confiados al hallarse en su tierra. Silano, al recibir la información, dudó 0 unidades de segundos. Había que golpear primero y golpear rápido. Ordenó girar la marcha hacia la izquierda, pegándose lo más posible al terreno para no ser vistos, envió exploradores por delante y él mismo encabezó la columna, acelerando el paso directo hacia la presa. 3 millas, apenas 5 kilómetros, y el enemigo seguía sin enterarse. El terreno era abrupto, cubierto de maleza, salpicado de colinas y valles profundos, y fue precisamente en uno de esos valles, oculto a los ojos de cualquier vigía, donde Silano ordenó detenerse. Allí, en lo hondo, dio a sus hombres un respiro para tomar alimento, para reponer fuerzas, y los exploradores volvieron con buenas noticias. Los informes de los desertores eran ciertos. La oportunidad estaba servida. Así que sin perder más tiempo, los romanos apilaron los bagajes, tomaron sus armas y se lanzaron al combate. Avanzaban en formación, rápidos, silenciosos, resueltos a la batalla. Cuando estaban apenas a 1 milla del enemigo, menos de 1,5 kilómetros, los vigías celtíberos por fin dieron la voz de alarma, pero era demasiado tarde. 2 gritos sacudieron el campamento. Magón, el hermano de Aníbal, galopó desde su puesto al oír el tumulto, pero el caos ya estaba desatado. Los celtíberos, tomados por sorpresa, apenas alcanzaron a formar. De los más de 9.000, 4.000 empuñaban escudos largos preparados para resistir cualquier envite. 200 jinetes se lanzaron a caballo, buscando contener el ataque. Era su fuerza principal. El resto del ejército, más inexperto, se quedó en la reserva. Cuando los celtíberos salieron del campamento y apenas habían cruzado la empalizada, los romanos ya estaban listos. Lanzaron sus pila al unísono como una lluvia de muerte, y los hispanos se agacharon por reflejo ante la primera andanada, pero pronto se reincorporaron para devolver el fuego. Era el preludio de lo inevitable. Enseguida comenzaron los combates cuerpo a cuerpo. Los romanos, en formación cerrada, aguantaron la lluvia de proyectiles con sus escudos entrelazados, y entonces, espada en mano, avanzaron. El terreno era traicionero. Los celtíberos, acostumbrados a correr, a golpear y a huir en oleadas, se vieron limitados por el terreno. Allí no podían desplegar sus maniobras. La maleza, los arbustos, la estrechez del espacio rompían sus filas. Tenían que luchar de 1 en 1, de 2 en 2, como en duelos improvisados. Pero para los romanos eso era ideal, eso era Disneylandia para los romanos. Habituados a combatir de frente, hombro con hombro, en orden y sin pausa, supieron aprovechar la ventaja. La misma espesura que impedía huir a los celtíberos los dejaba vendidos. Muchos fueron abatidos sin poder escapar. Los que portaban escudos resistieron lo que pudieron, pero la infantería ligera y los auxiliares cartagineses que habían venido desde el otro campamento para ayudar fueron barridos sin piedad. En poco tiempo la balanza se inclinó. Magón Barca, al ver el desastre, montó en su caballo y se aspiró. Más de 2.000 soldados de infantería cartagineses y toda la caballería se fueron al garete. Abandonaron el combate. Janón, el general recién llegado de África, flamante refuerzo, fue capturado junto a los rezagados. La batalla estaba decidida. Victoria romana. Durante 9 días, los restos del ejército cartaginés y los veteranos que habían huido con Magón cabalgaron hacia el suroeste hasta reunirse con Asdrúbal en la zona del actual Cádiz. Los reclutas celtíberos no corrieron la misma suerte, porque no tenían disciplina ni objetivos, se disolvieron por donde pudieron y corrieron hacia sus casas, los que pudieron llegar. La victoria de Marco Junio Silano fue rápida y rotunda, pero no bastó para apagar del todo el incendio, porque aunque los celtíberos habían sido aplastados en ese momento, la guerra en Hispania todavía ardía. Si los cartagineses hubieran tenido un respiro, si hubieran podido levantar en armas a otros pueblos, la insurrección habría continuado, pero no fue así. Esta victoria, aunque parcial, ahogó el germen de una guerra más grande en ese momento. Y Escipión lo entendió al momento. Felicitó a Silano con entusiasmo por su hazaña, pero no se quedó quieto.
Publio Cornelio Escipión sabía que si quería cerrar el conflicto en Hispania de manera rápida, debía actuar él mismo sin demora y sin esperar que otros lo hicieran por él. Así que tomó las riendas de la situación y marchó contra el Coco, que quedaba en Hispania, contra Asdrúbal, el hijo de Giscón, el último general cartaginés en pie, el último obstáculo, el último capítulo quizá de esta guerra. Asdrúbal estaba acampado en el sur peninsular tratando de asegurar la lealtad de los pueblos aliados, y en cuanto supo que Escipión se aproximaba, desmontó el campamento y emprendió una retirada que se parecía más a una fuga que a una marcha organizada. Pero Escipión, que podría ser muchas cosas, y cuando lleguemos a su adultez ya, cuando es más mayor y le acusan de cositas, podía ser muchas cosas, pero ingenuo no era. Sabía que si dejaba que las tropas enemigas se reagruparan en una sola ciudad, les daría un objetivo firme, una última oportunidad para resistir con fuerza. Así que antes de que los soldados cartagineses cruzaran la bahía del actual Cádiz, dividió su ejército. Envió destacamentos a distintas ciudades cercanas a esa actual Cádiz para cortar el paso a los cartagineses, para cerrar las puertas, para asegurarse de que cuando llegaran allí, sus propias murallas se volvieran en contra de ellos. Algo muy fácil de decir, también te digo, pero ¿cómo lo haces? Escipión comprendió que no podía luchar en todos los frentes a la vez, que no podía hacerse amigo de todos así, al instante. Que si intentaba someter cada ciudad una por una, la guerra se alargaría sin fin. Así que tomó una decisión estratégica. Encargó a su hermano Lucio Cornelio Escipión una misión clara: asestar un golpe en el corazón enemigo. Y aquí es cuando Livio nos narra el momento de Lucio, lo que te decía antes. Cogió 10.000 soldados de infantería y 1.000 jinetes y tenía una única misión: tomar Oronguis, la ciudad más rica de toda la comarca. En territorio del actual Jaén, tenía suelo fértil y además sus habitantes tenían minas de plata. A Escipión se le hicieron los ojos chiribitas. Fértil, minera, bien defendida. Era, más que una urbe, el nido desde el que Asdrúbal había lanzado incursiones al interior durante años. Lucio llegó con su ejército y acampó cerca. Antes de lanzar el asedio, intentó lo razonable en estos casos. Envió emisarios a las puertas de la ciudad. Quería saber si los habitantes estaban dispuestos a parlamentar, a unirse a Roma sin necesidad de derramar sangre. Las fuentes no nos dan detalles de ese encuentro, pero yo me lo quiero imaginar, y me imagino a 4 jinetes cabalgando hacia las puertas con el estandarte romano bien visible y los 4 sin armas a la vista. Llegan a la puerta y podían decir algo como: «Abrid, en nombre del pueblo de Roma, traemos palabras, no espadas». Y en lo alto del muro vemos a varios centinelas de Oronguis apuntando con lanzas, desconfiados. Uno de ellos podría decir: «¿Palabras del mismo pueblo de Roma que incendia ciudades mientras ofrece amistad?» «No venimos a amenazar», respondería el portavoz. «Venimos a ofrecer lo que aún puede salvaros: la amistad de Roma antes que su furia». Se haría un silencio tenso. Después la puerta de la ciudad se entreabre y salen 3 hombres de rostro endurecido. Llevan el atuendo de los nobles bastetanos y se detienen a pocos pasos del grupo romano. «Hablad, forasteros», dice uno de ellos. «Decidnos, ¿qué ofrecéis? ¿Y qué pedís?» «Roma no exige sangre, no exige esclavos, solo vuestra total y completa lealtad. Si entregáis la ciudad sin resistencia, se respetarán vuestras casas, vuestras familias y vuestras minas. Se os dejará vivir, y viviréis bajo la protección de Roma, no bajo su yugo». Los bastetanos se miran entre sí. El más joven de ellos, también me lo he imaginado, estoy muy loco, el más joven apretaría los puños porque normalmente, como ya hemos ido viendo, los jóvenes son el sector más antirromano. Y dice: «¿Y si nos negamos?» Y el embajador romano, al más puro estilo Tito Livio, diría: «Entonces será la espada la que hable», señalándose la espada que tiene escondida. «Y os aseguro que habla muy claro». El más anciano del grupo de bastetanos que había salido de la ciudad diría: «Decid a vuestro general que no nos rendimos». Y sin más, dan media vuelta y regresan a la ciudad. Las puertas se cierran y no hay más que hablar. Las fuentes cuentan que Oronguis no aceptó nada de los romanos en ese momento, por lo que Lucio Cornelio Escipión ya estaba dando órdenes. Se rodea la ciudad con un foso y con una doble empalizada.
Y también divide sus tropas en 3 cuerpos, para hacer una cosa muy inteligente. Uno atacaría mientras los otros 2 descansaban, por lo que ese sistema de turnos garantizaba que siempre hubiera alguien atacando, siempre presionando, siempre había un muro temblando. Orongis quiere la espada, y Orongis la va a tener. Vaya que la va a tener. Y el primer asalto fue brutal. Lucha cerrada, sangrienta, los proyectiles llovían desde los muros. Cada vez que un romano intentaba colocar una escala, era abatido desde lo alto. Algunos eran derribados con horcas de madera, a otros, ojo aquí, a otros les arrojaban garfios de hierro desde arriba para arrancarlos del suelo y dejarlos colgando en el aire como muñecos. ¿Sabes esas máquinas? Que son una estafa. Esas máquinas que tienen un gancho y coges el muñeco o el premio y tienes que ir a izquierda, a derecha, adelante, atrás y lo coges y siempre se cae. Pues imagínate esto, pero sin que el muñeco se caiga y en lugar de un muñeco, un romano colgando. Lucio vio que eso era una chapuza, que eso era un desastre. O sea, eso es un desastre, Lucio. El enemigo tenía ventaja y sus hombres estaban desgastados. Pero en ese momento, algo dentro suyo hizo clic, se le encendió la bombilla, en este caso una lucerna, se le encendió una lucerna y cambió de táctica. Retiró al primer grupo y atacó con los otros 2 a la vez. El efecto fue inmediato. Dentro de las murallas el miedo se desató. Los defensores, agotados tras tanto combatir, no pudieron sostener la presión. Los habitantes huyeron de las murallas, abandonándolas a su suerte. La guarnición cartaginesa, al verlas vacías, creyó que la ciudad había sido traicionada y se replegó en un solo punto, intentando resistir lo inevitable. Y fue entonces cuando, de repente, según cuentan las fuentes, Tito Livio en este caso, las puertas de Orongis se abrieron. Se abrieron y los habitantes de Orongis salieron en masa, salieron escudos por delante, manos diestras desnudas sin armas. Gritaban que no querían luchar, que se rendían, querían que se viera bien, que habían arrojado sus espadas, y nos dice Tito Livio que para ello mostraron sus manos diestras, la derecha, sin armas, desnudas, la mano derecha levantada. Es un gesto desesperado. No hay orgullo, no hay protocolo, no hay gloria, solo miedo. Los habitantes de Orongis, muchos de ellos civiles y seguramente armados a la fuerza, para esta situación, salen en masa de una ciudad que ya no pueden defender. Abren la puerta y avanzan como si fueran un ejército, pero ya no lo son. Van con los escudos por delante, pero no por desafiar, sino por instinto. Por si aún alguien les lanza un venablo desde la distancia o algo. Y para que quede claro que no vienen a luchar, que no salen a pelear, alzan sus manos derechas, desnudas, sin espadas, sin armas. Es un mensaje universal, no queremos pelear, queremos vivir. Y me recreo en este momento porque este momento exacto, con este gesto, mostrar la mano derecha al aire vacía, sin armas, ha querido ser interpretado siglos más tarde como un saludo ritual e incluso ha sido tergiversado por ideologías modernas como un supuesto origen del saludo romano como saludo íbero, nada más lejos de la realidad. Tito Livio no describe aquí un saludo, sino una súplica, un acto de supervivencia, y puedes pensar lo que quieras, vete a la fuente y léelo. Es un acto de supervivencia. Mostrar la mano derecha desarmada era, y es, a día de hoy, un gesto elemental para demostrar que uno no representa una amenaza. No es una tradición protocolaria ni militar, es un reflejo primitivo, que habla directamente al instinto de la otra persona. ¿Qué pasa cuando los futbolistas, por ejemplo, dicen que no han tocado al rival? Levantan así las manos, hacen con las manos, yo no me he tocado. Lo que vemos en Orongis no es historia inventada para cuadros, es el miedo desgarrado de una población que, acorralada, trata de evitar una masacre. Pero no sabemos si no se entendió bien el gesto, como dice Livio, o no se quiso arriesgar por si era una trampa, pero lo que sí sabemos es que Lucio Cornelio Escipión no se arriesgó y ordenó cargar contra los rendidos habitantes de Orongis. Los romanos se lanzaron sobre ellos como si fueran una formación enemiga más. Fueron destrozados sin piedad y por esa misma puerta entraron a la ciudad con furia. Mientras tanto, en otros puntos las puertas eran derribadas a golpes de hachas y dolabras. La caballería irrumpía por las calles al galope en busca del foro siguiendo las órdenes. Detrás entraban los triarios y los legionarios limpiando cada rincón. Pero esta vez no hubo saqueo, no hubo matanza gratuita. Los romanos, según nos cuentan, respetaron las vidas de quienes no ofrecieron resistencia. A los cartagineses sí, se les hizo prisioneros, a unos 300 habitantes que habían cerrado las puertas también, pero al resto se les dejó vivir y se les devolvieron sus casas y sus bienes. Murieron en ese asedio
batalla, lo que fuera, casi 2000 enemigos en el asalto y solo 90 romanos. La caída de Oronguis no fue solo una victoria militar, fue un golpe en ese tablero del que te hablaba antes. Cuando Lucio Cornelio Escipión regresa al campamento romano, lo hace entre vítores. Tras él, una larga columna de prisioneros recorría el valle. Soldados cartagineses desarmados, nobles capturados, jinetes rendidos, ciudadanos encadenados. Era el desfile de la victoria, pero también el aviso para los que aún dudaban. Escipión el africano recibió a su hermano pequeño con orgullo. 23 años tendría ahora mismo Lucio, si hacemos caso de la fecha del 230 de su nacimiento. Yo con 23 años jugando al FIFA y este tío tomando Oronguis. Sin duda otros tiempos, otra época, otra juventud. Y vamos, es que es otro mundo, prácticamente. Escipión abrazó a su hermano delante de sus hombres y pronunció palabras que según las fuentes dicen que todos recordaron, pero que no han llegado hasta nosotros. Solo sabemos que le comparó con él mismo y equiparó la toma de Oronguis con la de Carthagast. Así que jugando, puede que Escipión dijera algo parecido a esto. Soldados, hijos de Roma, hoy no celebramos solamente la caída de una ciudad, hoy celebramos el valor de un hombre que ha llevado el nombre de los Escipiones y el peso de la República sin vacilar. Hoy celebramos a mi querido hermano. Lucio ha hecho en pocos días lo que otros no logran en años: quebrar la muralla del enemigo, arrancar de raíz su orgullo y hacerlo con justicia. Oronguis, fértil, rica, bien defendida, cayó no por el hambre ni por la traición, sino por la fuerza y la constancia, por el valor, por la disciplina, por Roma. Y lo que más me alegra no es que haya vencido, que también, es que lo ha hecho como debe hacerse, sin crueldad gratuita, sin saquear a los que se rindieron, sin mancillar el nombre de la República. Yo tomé Carthagast, pero tú, Lucio, has demostrado que el mismo fuego arde en tu pecho. Has igualado mi hazaña y puede que cuando el tiempo lo diga incluso la hayas superado. Así combate, soldados míos, un digno hijo de Publio Cornelio Escipión. Así combate un hijo de Roma. El ambiente estaba como para perseguir a Asdrúbal y destruirle, pero el tiempo no esperaba. El invierno se echaba encima, las lluvias empezaban a convertir los caminos en barro y los vientos fríos barrían los campamentos. Atacar la actual Cádiz donde se estaba refugiando Asdrúbal habría sido una locura, más aún cuando su ejército, aunque derrotado, seguía desperdigado por la región, hostigando aquí y allá, buscando suministros. Escipión tomó entonces una decisión pragmática, una decisión romana, una decisión práctica. Dio por cerrada la campaña, dijo: mira, hace frío, nos vamos. Ordenó a sus legiones retirarse a los cuarteles de invierno, dispersó a las tropas por la Hispania Quiterior, reforzó posiciones, envió suministros donde tocaba, porque no había que conquistar nada más, había que conservar lo ganado. A su hermano, eso sí, a Lucio, le encomendó un último encargo: viajar a Roma con los presos de mayor rango. Entre ellos iría Janón, el general enemigo, junto a decenas de nobles cartagineses. Su desfile en la urbs sería un trofeo político. Y él, Publio, se retiró a Tárraco. Allí esperaría la primavera, pero no con los brazos cruzados, porque la guerra no había terminado. Solo estaba cerrada por invierno, solo estaba con un paréntesis. Y para rematar el programa de hoy, no te asustes, todavía no ha acabado, para rematarlo, creo que no nos vamos a ir ni a Roma, ni a África, ni vamos a viajar al pasado. Vamos a viajar hacia abajo, bajo tierra. Porque a veces, para entender la historia, no basta con leerla, hay que excavarla. Y ahora, tras haber revivido el asedio, la rendición, la toma y la gloria de una victoria romana en Oronguis, vamos a bajar por los estratos del tiempo para preguntarnos qué quedó de todo aquello. Hoy me apetece descender contigo hasta los restos de Oronguis, la ciudad que Lucio Cornelio Escipión conquistó en el año 207 a.C., la ciudad más rica de aquella región, punto clave entre el oro y la plata de las minas, entre el poder cartaginés y la ambición de Roma. Una ciudad que hoy, sin embargo, casi nadie conoce por ese nombre, porque Oronguis fue muchas ciudades. La llamaron también Aurgi, Auringis, he leído por ahí también el Inga,
y los autores antiguos no se pusieron nunca del todo de acuerdo. Pero hoy los arqueólogos parece que sí lo tienen claro. Oronguis es la actual Jaén. La ciudad andaluza moderna se asienta sobre sus ruinas y eso cambia todo. Porque Jaén no solo es Jaén, es una ciudad construida sobre sí misma. Capas y capas de historia como una lasaña, un oppidum íbero en lo alto del cerro, una base cartaginesa en guerra, una ciudad romana con foro, villas y murallas, una fortaleza árabe, una ciudad cristiana, y cada pueblo, cada civilización, cada cultura, en lugar de borrar la anterior, simplemente la fue cubriendo. El relato de Tito Livio sobre la conquista de Oronguis es uno de los más completos que tenemos de aquella guerra, y no está protagonizado por Escipión el africano, sino por su hermano, un comandante eficaz, decidido, enviado a cerrar los últimos focos de resistencia cartaginesa en el sur de Hispania. Llegó, como te he dicho antes, con 10.000 soldados de infantería y 1.000 jinetes. Pidió una rendición pacífica, negociada, recibió una negativa y entonces montó un asedio metódico, tenaz, ininterrumpido, y la ciudad cayó entre el miedo, la confusión y la sangre. Las puertas se abren, salen un montón de defensores rindiéndose y son masacrados. Pero, ¿qué hay de esto? Y esto es lo que hoy busca la arqueología, y no lo hace en una colina aislada ni en un campo abierto, lo hace en el mismo corazón de la ciudad de Jaén. Sabemos que la antigua Oronguis se extendía en torno al arroyo de la Magdalena, donde hoy está el centro histórico, y aunque la ocupación urbana lo cubre casi todo, los hallazgos han ido apareciendo. En marzo de 2024, unas obras civiles sacaron a la luz una villa tardorromana, con suelos decorados y muros bien conservados. También han aparecido mosaicos, monedas, cerámica, estelas, objetos que nos hablan de un lugar que no desapareció tras la conquista, sino que se transformó. De hecho, la historia de Oronguis no termina en ese año de la conquista por Lucio Cornelio Escipión. Con el tiempo, la ciudad pasó de ser una civitas stipendiaria, es decir, un territorio conquistado, obligado a pagar tributo y sin derechos, a convertirse en un municipium, integrado plenamente en la administración romana. Sus habitantes acabaron accediendo a la ciudadanía. El latín se convirtió en lengua oficial, y Jaén, siglos después, aún conservaba en su trazado el eco de aquella ciudad romana. Pero no toda la historia está bajo tierra. A veces hay que subir para verla. En lo alto del cerro de Santa Catalina, donde hoy se alza el castillo medieval que domina la ciudad, se hallaban los restos del antiguo oppidum íbero, el primer asentamiento fortificado. Los íberos fueron los primeros en levantar murallas allí, en el siglo IV a.C., y luego llegaron los cartagineses, que establecieron una base militar. Algunos textos árabes incluso hablan de una torre de Aníbal, luego los romanos, más tarde los musulmanes y los cristianos, que alzaron el castillo actual. Santa Catalina es una colina sobre 1000 años de historia. ¡Flipas! Y desde ella se entiende por qué Oronguis es tan valiosa. Por su posición, por su control del Valle del Guadalquivir, su acceso a rutas del interior y su riqueza en minerales. Y al hablar de arqueología, no podemos dejar de mencionar el gran proyecto que está revolucionando el conocimiento de esta región, Ilit Auro, impulsado por el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Aunque sus excavaciones se han centrado en otros yacimientos como Baécula, te sonará, Iliturgi o Cástulo, los métodos, los hallazgos y las conclusiones nos permiten entender mejor también el contexto de Oronguis. En Baécula, por ejemplo, el lugar donde Escipión derrotó a Asdrúbal el año anterior, que ya te lo conté, se encontraron más de 4.800 objetos georreferenciados, clavos de sandalias romanas, puntas de flecha, monedas, restos de campamentos. Con estos datos, como ya te conté en ese programa, se reconstruyen movimientos de tropas, posiciones defensivas, rutas de suministro. La guerra se vuelve tangible, lo ves. Ya no es solo un relato literario, es la huella en la tierra. De esto te hablé en su momento. Y aunque en Jaén no se han encontrado aún restos directos del asedio de este año 207 a.C., sí hay pruebas claras de la presencia romana, de villas, de producción agrícola, de continuidad cultural. En el yacimiento de Marroquíes Bajos, dentro del propio núcleo urbano de Jaén, se han hallado restos de viviendas, cerámicas, estructuras que demuestran que la ciudad siguió viva tras la conquista. No fue arrasada como Iliturgi, tampoco fue abandonada como Baécula, fue asimilada. Y eso nos lleva a una reflexión mucho más amplia y nos lleva a hablar en profundidad de un jardinaco como es lo que se ha conocido como la romanización. Durante mucho tiempo se pensó que Roma imponía siempre un modelo uniforme. Conquista, destrucción, reconstrucción a imagen y semejanza de Roma. Pero hoy sabemos que hay lugares en los que no fue así.
Esta romanización, entiéndase que estoy haciendo comillas porque es una palabra que hoy en día es polémica, fue un proceso complejo, gradual, lleno de matices. En algunos casos sí, se destruyó todo y se fundó una nueva ciudad. En otros, como Oronguis, se aprovechó lo existente, se adaptó, se integró, como hacía Roma en muchos otros aspectos. Y el resultado no fue una sustitución, sino una mezcla, una nueva identidad, ni totalmente romana ni completamente indígena. Los objetos lo confirman: cerámica ibérica y romana juntas, estelas con inscripciones en latín, mosaicos con motivos clásicos, villas sobre antiguos espacios íberos. Roma no borró a Oronguis, la reformuló. Y a pesar de todo, nos falta mucho por saber. No hemos hallado aún el campamento romano de Lucio Cornelio Escipión. No tenemos restos directos del cerco. No sabemos cuánta destrucción hubo exactamente. Pero cada año, una zanja, una obra, una excavación, nos trae una pista más. Y Jaén, sin saberlo, respira sobre una ciudad antigua llena de historia. La arqueología no solo responde preguntas, también las cambia. Nos obliga a repensar lo que creíamos saber. Nos recuerda que debajo del relato heroico había personas. Debajo de la conquista había transformación. Y debajo de Jaén, me queda redondo, también hay todavía Oronguis. Todo esto no sería posible sin el trabajo constante y silencioso de decenas de arqueólogos, historiadores, restauradores y equipos de investigación que dedican su vida a sacar a la luz lo que el tiempo quiso esconder. Instituciones como la Universidad de Jaén, a través de su Instituto de Arqueología Ibérica y espacios como el Museo Provincial o el Museo Íbero, hacen posible que la historia no solo se conserve, sino que se entienda mejor. A todos ellos, a quienes excavan, catalogan, interpretan, publican y divulgan, les debemos esta ventana a nuestro pasado. Yo desde aquí quiero dar las gracias a toda la gente que trabaja en el campo. Trabajan ahí, dándolo todo en la arqueología para devolvernos Oronguis y las ruinas y todo. Gracias por recordarnos que la historia también se construye con tierra debajo de las uñas. Y mientras todo esto que te he contado ocurría bajo nuestros pies, arriba, en la superficie, Roma seguía lo suyo. Estamos ya acabando el año 207 a.C., vamos a acabar ya con el último broche, un broche marítimo, porque nos cuentan las fuentes que una flota, comandada por el procónsul Marco Valerio Levino, cruzó desde Sicilia hasta África, arrasó los campos de Útica, muy cerca de Cartago, saqueó a los cartagineses hasta las mismas murallas de la ciudad y de vuelta a Sicilia venció a 70 naves cartaginesas que se encontró por el camino. Dices, vale, vale. 17 fueron capturadas, 4 hundidas y el resto consiguieron huir. Con el mar seguro y los enemigos derrotados, se enviaron a Roma grandes cargamentos de grano. Así de loca es la historia de la Segunda Guerra Púnica. Cada vez más frentes abiertos, sur de Italia, Hispania, África, y espérate, porque cada vez más hablaremos de Grecia y su lío de alianzas. Pero no te preocupes, porque de eso hablaremos otro día. Y ahora comienza la sección sin música. Mientras muere la canción, voy a beber un poquito de agua para hidratar la garganta, como es costumbre ya y tradición. Si es la primera vez que escuchas el podcast, voy a dejar la botella abierta para que esté aquí a mi lado. Si es la primera vez que escuchas Roma Eterna, que sepas que esta sección es completamente opcional. Ahora empieza una sección llamada Sección sin música, en la cual cuento mi vida, lo que me preocupa, lo que me va pasando más allá del podcast, hago un poco de publicidad del tema de las redes, de que me escribas, tal. Y si no es tu primera vez, y si por un casual vienes rebotado o rebotada de otros programas, quédate porque
Hoy no va a ser una sección sin música buscando polémica ni guerra, no. Hoy es una sección sin música de agradecimiento. Hoy, más que nunca, hablo con el corazón en la mano porque tenemos mucho que celebrar. El primer motivo es sencillo. El 30 de mayo, estoy grabando esto a 2 de junio, el 30 de mayo cumplió el podcast 5 años. 5 añazos, desde aquel 30 de mayo de 2020 en el que publiqué el primer episodio sin tener ni idea de todo lo que iba a pasar. Y aún me cuesta creerlo. Empezó, como ya he contado más de una vez, como un experimento, como un entrenamiento, como un juego, un banco de pruebas para las secciones de Descampado, y se quedó. Se quedó porque fue creciendo gracias a ti, porque tú estabas al otro lado. En estos 5 años he aprendido mucho, no solo de Roma, sino de la gente, de ti, de quien escucha desde casa, desde el coche, mientras cocina, mientras camina, mientras pasea a su perrillo, perrilla, de quien me escribe para contarme que el podcast le ha acompañado en momentos oscuros, que Roma Eterna es su forma de desconectar, de reconectar, de sentirse parte de algo. Y cada vez que leo uno de esos mensajes se me encoge el corazón, pero para bien, porque estoy en la misma onda. Roma Eterna también es para mí un refugio. Y sé que todo esto vale la pena. Y también en estos 5 años me ha cambiado la vida, sería absurdo negarlo. Porque me ha traído cosas preciosas, me ha abierto puertas, me ha permitido conocer a gente increíble. Pero más allá, sigo siendo el mismo. O sea, el mismo que empezó nervioso, grabando con la voz cohibida, con dudas, con la voz ahí temblando. Solo que ahora a veces, desde fuera, parece que todo se ha vuelto más loco. Y en parte lo está, pero por dentro sigo siendo el mismo aquí. Aquí estamos. Porque no hay que olvidar el inicio. Y aunque de vez en cuando grabe en estudio, en Podium Podcast y tal, Roma Eterna es un podcast grabado en casa. Ahora no con bata, con albornoz, porque hace un calor. Voy a tener que ya pensar cómo me las voy a ingeniar este verano para sobrevivir este calor. El año pasado lo que hice fue me compré un ventilador en cierta plataforma de cierto señor que comparte peinado conmigo y era silencioso, porque era de cierta marca china y era silencioso. Así que igual lo pruebo esta vez también a ver qué tal funciona. Y justo, esto es día 2, justo ayer, día 1 de junio, viví uno de esos momentos que te recuerdan que el esfuerzo merece la pena. Estuve ayer por la tarde en la Feria del Libro de Madrid, de 5 a 7, firmando ejemplares tanto del ascenso de la República como de la caída de la República, y fue una experiencia maravillosa. O sea, fue una cosa preciosa. Acabé saliendo a las casi 7:30 de ahí, porque no paraba de venir gente, una tras otra, con libros, con palabras, con experiencias, con abrazos. No sé si firmé 60 o 70 libros, fue una locura. Y yo me fui con el corazón, vamos, lleno. Una mujer, por ejemplo, se acercó a la caseta y me dijo que va a empezar a estudiar historia gracias a Néstor, a Pablo y a mí. Luego un profesor me dijo que usaba el podcast en clase, que le resulta útil para enseñar mejor. Y yo ahí firmando con una sonrisa, con cara tonto, bueno, ya de normal tengo cara tonto, pero ya sonriendo, pues, joder, es una pasada. Son esos momentos los que me recuerdan que esto del podcast va de ti y de mí. Es algo íntimo, algo para compartir. Un espacio, un momento para disfrutar de la historia de Roma y disfrutar del podcast. Y no solo en Madrid, estuve el otro día en Tarraco-Viva y fue otra maravilla. Presentamos la caída de la República, compartimos charla con Néstor, con Pedro, con el parroquista y sobre todo estuve en contacto contigo, que estás al otro lado. Porque estuvo ahí la gente escuchando, saludando. Vamos, o sea, es una cosa increíble. Sin todo ese apoyo, esto no existiría, esto no habría llegado hasta aquí. Y claro, como todo largo camino de 5 años, pues tiene curvas. Porque hay que meterse en jardines. Y a ti te hablo ahora a ti que te rebotaste por cualquier motivo en el programa de la Roma que nunca existió. No vaya a ser un vinagre, no va a ser una sección sin música de... ¡Oh! No. O sea, yo sabía que iba a generar ruido porque no fue un episodio polémico por gusto. Cuando divulgamos la historia e intentamos desde la honestidad hacerlo bien, lo mejor posible, utilizamos la metodología, fuentes, contexto, preguntas. No fue un ataque a Roma, ni a la épica, ni a quienes disfrutamos con las legiones y con sus historias. Fue una reflexión sobre cómo se construye la imagen de Roma y cómo se ha usado.
Y eso también es divulgación histórica, aunque incomode, aunque nos apele a algo que es nuestro. Porque la historia de Roma la sentimos como nuestra. Y eso es lícito sentir que cuando alguien dice que se está utilizando de maneras un poco perversas, es normal que salte algo interior y decir, pero entonces, ¿seré yo uno de esos? No, y lo digo en el programa, no. Porque te gusten los memes o te guste el Imperio Romano o el ejército romano, no eres parte de ese grupo. Se habló de un determinado sector, es como hablar de, cuando lleguemos, hablaremos de ello, del tema del estoicismo. Es un temazo ese, ¿eh? Es un temazo. Marco Aurelio no escribió las meditaciones para que 4 chavales que dicen bro hagan burpees a las 5 de la madrugada y te metan en un esquema Ponzi para intentar timarte el dinero. No lo escribió para eso, pero ese es otro tema del cual nos meteremos, porque no se hacen las cosas para provocar. Roma Eterna nació con la intención de ser una biblioteca sonora de toda la historia de Roma, y eso implica meterse en jardines a la fuerza. Y no es algo inventado de 4 woques que ¿por qué los zares se llamaban zares? Zar de César. Todo el poder ha intentado fijarse en Roma siempre. Y eso hay que hablarlo y hay que comentarlo. Hubo gente que se molestó, pero también hubo muchas personas que supieron escuchar, que entendieron lo que había detrás y que respondieron con argumentos. Gente que me escribió, y a ellos les doy las gracias. Porque hoy más que nunca necesitamos pensamiento crítico y respeto. Y también quiero agradecer a toda la gente que estuvo en comentarios defendiendo, porque es que fue Vietnam. No vi los comentarios de ese programa porque fue una guerra eso. Pero tenemos que relajarnos. Y claro, es que no hay que tomarse las cosas tan a pecho. Por ejemplo, en la charla de Tarraco del otro día, el barroquista Miguel Ángel dijo que había recibido amenazas de muerte por simplemente decir que no sabemos cómo era físicamente Cleopatra. Dices, bueno, tenemos una escultura, no es la imagen real de Cleopatra, no sabemos cómo es. Y le amenazaron de muerte. Estamos locos. O sea, tenemos que calibrar un poco a qué niveles estamos llegando. Porque igual esto es un poco loco. Por lo que yo desde aquí invito a reflexionar, invito a pensar, invito a que nos relajemos todos un poquito. Porque aquí hemos venido a divulgar y a hacer historia y hacer metodología histórica. Y a veces tocaremos temas incómodos, como por ejemplo, este mes de junio se viene programa con Pablo Aparicio sobre la IA, sobre la inteligencia artificial. Y vamos a tocar temas complicados. Porque se vienen temas complicados con la IA. Y hay que hablarlo. Y en julio se viene tema de sexualidad, programa de sexualidad. Y también va a ser incómodo. ¿Por qué? Porque los romanos no concibían la sexualidad como la concebimos nosotros. Y es algo lógico y normal. 2000 años han pasado. O más, depende de qué época hablemos de la antigua Roma. Es normal que no concibamos la vida de la misma manera. Ni el sexo, ni el género, nada. Todo es completamente diferente. Así que vamos a tener que hacer un ejercicio de mente abierta de decir, espérate, vamos a ver qué nos cuenta, porque es muy interesante todo esto. Y si después de esta megaturra te apetece más turra, todavía y quieres acompañarme un poco más allá del podcast, de lo que es el podcast Roma Eterna, te recuerdo, y a mí me da mucho apuro hacer promoción de esto, pero te recuerdo que tenemos un Patreon, que es un Patreon personal de Iván Martín, es patreon.com/Iván Martín, en el que estoy arrancando un par de secciones con audios de unos 10 minutos más o menos de media, entre 7 y 10 minutos o más. La primera es la trastienda. Cada vez que subo un programa hago una trastienda en el Patreon en el cual cuento algo un poco más en profundidad, pero de manera más personal y más íntima de un momento del programa. Y luego tenemos otra llamada la intrapodcast, o el intrapodcast, como sea, donde te cuento cómo va todo esto por dentro, cómo va el tema del podcasting, por ejemplo, lo de Sixto Sexto, lo conté allí. Voy a contar más cositas y personales que no tienen cabida. Aquí sí que te cuento estas cosas, pero más allá, claro, no te voy a hacer una sección sin música de 25 minutos, porque no sería sección sin música. También te digo que no está todo bajo muro de pago. Hay programas que están gratuitos, porque Roma Eterna, el podcast en sí, siempre va a ser de la plebe para la plebe, pero hay contenido extra que no altera en absoluto ni cercena contenido del podcast, que es más personal, que ahí está. También en el Patreon subo guiones, cosas que siempre he querido hacer en la comunidad de iVoox, y si me sigues desde hace
mucho, lo sabes, porque lo he ido diciendo de quiero subir esto, tal, pero es que no se podía, pero ahí sí puedo. Entonces, si quieres, tú puedes registrarte, hay contenido gratuito para la gente que está registrada y no apoya económicamente, pero si decides apoyar, tendrás acceso a mucho más. Pero lo importante, Roma Eterna será siempre gratuito de la plebe para la plebe. Y si quieres escribirme para cualquier cosa, puedes hacerlo a romaaeternapodcast@gmail.com porque me encanta saber de ti, me encanta leerte, me emociona leer lo que te inspira el podcast, las dudas que tengas, lo que te hace seguir escuchando. Este proyecto tiene sentido porque estás ahí, porque es nuestro, no es mi podcast, es nuestro podcast. Así que hoy, más que nunca, esta sección sin música es de darte las gracias. Que siempre las doy, soy un pesado dando las gracias, lo sé, pero gracias. Gracias por estos 5 años, gracias por seguir ahí, por las escuchas, por los mensajes, por los libros, los abrazos, todo. Gracias por sostener este espacio y por sostenerme a mí. Muchas gracias por formar parte de Roma Eterna. Y por último ya, simplemente recordarte que me puedes seguir en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, estoy en Facebook también, en Threads, en Blue Sky, en todas partes. Roma Eterna, buscas ahí el logo del podcast menos en Instagram, que salgo yo, en la Olmeda, porque me flipó esa foto. Pero buscas Roma Eterna y ahí estoy. Así que nada más, me despido por hoy y como siempre digo, que los dioses os sean propicios a ti y a los tuyos, y te espero la semana que viene, pasaré lista, en el próximo programa de Roma Eterna. Te tengo que confesar que esta sección sin música no es la original que tenía grabada. Esto es para ti, para mí, para el final ya. Esta sección sin música la he regrabado a día 2 de junio. Yo el programa lo grabé el 30. La he regrabado porque tenía que añadir lo de la Feria del Libro y porque le he dado un giro. Estaba cabreado cuando grabé esa sección sin música porque los ataques que he recibido por el tema del programa de la Roma que nunca existió me parecen completamente injustos porque no se atacó a la épica o tal. Intenté ser lo más pulcro y es un programa de metodología histórica pura. Pero hubo ataques furibundos, ¿eh? O sea, no al nivel del barroquista recibiendo amenazas de muerte, pero sí que un sector muy marcado se sintió decepcionado, se sintió traicionado. Pero es que es un tema que está ahí. Es un tema que está ahí, hay que hablar. Entonces, como estaba muy cabreado, la he vuelto a grabar eliminando cualquier tipo de mención a eso. Yo mismo he editado mi discurso y le he dado otro enfoque. Porque creo que no hay que estar enfadados, no tenemos que estar, y tampoco hay que darle tanta importancia a unos poquitos que hacen mucho ruido. Así que yo te confieso que, a pesar de que la he regrabado y tal, sigo pensando que desde que trabajo con Néstor tengo un punto de mira que cada vez se hace más grande y no entiendo por qué, porque solo nos dedicamos a intentar hacer divulgación de la manera más honesta posible. No hay una agenda woke, no hay una agenda nada, no nos paga Perro Sánchez, no hay nada de eso. La gente se hace unas películas en la cabeza increíbles, increíbles. Es una cosa de locos, de locos. Así que tenía que decirte esto al final, porque es el momento en el que me sincero de verdad, cuando ya estamos los auténticos aquí, los reales. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, como digo en la sección sin música, que los dioses os sean propicios, a ti, a tu familia, a los seres queridos, a tu perro, todo, a todo el mundo que esté a tu alrededor. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el siguiente. Adiós.